Hola, soy Ana la Ucraniana. Él es Luis, es un guatemalteco que estuvo en Ucrania cuando empezó la invasión rusa. Ahora vamos a responder sus preguntas que le hicieron a Luis y creemos que serán dos partes porque son muchas preguntas, entonces esta es la parte 1. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de responder las preguntas de la mejor manera posible. Muchas gracias. ¿Es cierto que Luis es tu esposo? Sí, ¿Qué hacía en Ucrania? pues naturalmente por estar casado con una persona de Ucrania, ahora vivo en Ucrania y por eso estaba allá. ¿El mismo día se enteraron de la invasión o cómo comunicó el gobierno este conflicto? Los detalles de la invasión, pues nos enteramos como 40 minutos después de que escuchamos las explosiones en nuestra ciudad. Entonces sí llevó un poco de tiempo para enterarnos, porque obviamente el gobierno, el ejército tenían que averiguar qué estaba sucediendo realmente, cuántos daños o en qué lugares habían sucedido los ataques. Pero obviamente escuchamos los bombardeos, entonces pues adivinamos que algo empezó. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando todo empezó? Primero no lo quería creer porque pues ya llevaba un año entero viviendo en Ucrania y se sabía que había la amenaza porque ya había un conflicto con Rusia. Entonces al escuchar los bombardeos y lo que estaba sucediendo no lo quería creer. Es la primera reacción, uno no quiere aceptar la realidad en ese momento y fue muy difícil. Sé que es algo imposible, pero con una palabra, ¿podrías describir lo que sentiste a un inicio? Consternación, creo que es la palabra, porque pues no se sabe qué va a suceder, no se sabe qué vamos a hacer o qué van a hacer los atacantes. ¿Y ahora qué clase de sensación tuviste al darte cuenta de que todo lo que estaba pasando era real? Sensación pues de decepción, de sensación de tristeza, de poco de angustia, porque sabíamos que con los sonidos que escuchábamos, gente estaba muriendo, soldados, y pues no nos imaginábamos todavía que después iba a escalar un poco más hacia los civiles. Entonces, pues tristeza, decepción, porque pues entendemos que en estos tiempos no hay necesidad de entrar en esos conflictos cuando se supone que el mundo es un mundo civilizado, ¿verdad? Lo sucedido cambió tu perspectiva de Ucrania y cómo piensas que debemos ayudar. Pues la perspectiva de Ucrania incluso mejoró después de lo que sucedió, porque me di cuenta que la gente es muy unida, que la gente es extremadamente valiente, que están dispuestos a incluso morir por la libertad de su país. Entonces creo que abrí los ojos un poco más todavía, porque tenía la impresión de que la gente de Ucrania es muy hospitalaria y muy llevadera. Y en esta situación se me abrieron un poco más los ojos al darme cuenta de que no era simplemente la ilusión que tenía de eso, sino que sí, había muchas más cosas que había que aprender de los ucranianos. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues en primer lugar con las oraciones, ¿verdad? Hay muchos creyentes que pueden ayudar de esa manera y tratar de encontrar también algunas organizaciones en internet donde se pueda mandar alguna ayuda económica para poder pues alimentar a quienes están ahorita con sed, con hambre, en algunas partes que están controladas donde no llega ayuda, y pues de esa manera se puede colaborar. Si quieren apoyar económicamente, les voy a dejar los enlaces en la descripción de la ayuda humanitaria y de la ayuda al ejército ucraniano. Y quiero añadir que también pueden ayudar informando a los demás, porque hay muchas personas que leen mucha desinformación y si pueden informarlos o cambiar su mente, sería muy bien. Sí, el problema que tenemos es de que también existe la guerra de los medios de comunicación y pues la desinformación se ha convertido en una plaga. ¿Alguna vez te arrepentiste de estar en esa situación y no en tu país? Pues no, la verdad que no pasó por mi mente en ningún momento arrepentirme de estar en Ucrania, porque también Ucrania ahora es mi país, entonces no pasó por mi mente. ¿Qué pensabas cuando estabas en el sótano y cómo estás ahora? Pues en el sótano simplemente, como decía en el principio, me sentía muy triste porque sabíamos que todas esas explosiones que escuchábamos durante el día pues estaban causando la muerte de personas. Desesperado un poco porque y frustrado porque no sabía realmente qué iba a suceder, entonces era algo muy triste. Y ahora pues mucho mejor porque al estar en un país que está en paz por el momento, pues al ver a mi familia segura, pues obviamente yo me siento mejor. ¿Quién fue tu fuerza para soportar todo? Naturalmente Dios, porque soy una persona muy religiosa, desde muy pequeño he sido religioso
Y pues mi fuerza en este momento fue Dios en primer lugar, ya que uno muchas veces dice yo tengo fe, yo confío en Dios y yo creo en Dios, pero en estos momentos es donde toca poner en práctica la fe, donde toca realmente demostrar si sí uno cree en Dios y confía en Dios o no. Entonces esa decisión fue la que yo tuve que dar en ese momento. Y pues así me sostuve, así nos sostuvimos todos. ¿Cómo mantuviste a tu familia informado que estabas bien? Afortunadamente las redes sociales nos ayudaron un montón. No tuvimos muchos problemas de comunicación porque teníamos electricidad al principio, teníamos internet. Entonces cuando comenzó la invasión, cuando comenzó la guerra, me llamaron mis familiares y tuvimos una plática extensa con algunos de ellos. Más adelante fue más difícil comunicarnos porque ya no teníamos internet. En algún momento ya no tuvimos electricidad, pero tratábamos de una vez al día mandar un mensaje a mi familia diciéndoles que estábamos bien. ¿Pensaste que ibas a morir? No creo que lo haya pensado. Lo imaginé tal vez en algún momento cuando escuchamos bombardeos a metros de donde estábamos nosotros escondidos en un garage. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esa situación? Hacer un plan rápido con la familia. Lo mejor que uno puede hacer, mantenerse en calma para poder hacer un plan de evacuación si es posible y si no, conseguir un lugar donde esconderse, ya que pues existen esos lugares en estos países y pues conocer, ¿verdad?, las palabras importantes de la guerra para descubrir realmente qué está sucediendo. También hay que escuchar si hay alarmas y también se necesita averiguar dónde conseguir la información importante. ¿Qué se debería de tener preparado para antes de actuar? Creo que lo que aprendimos en esta situación es que hay que tener nuestros documentos siempre a la mano y pues tener una mochila de emergencias. Yo, por ejemplo, tenía un par de mochilas que tenía listas. Obviamente por nuestro trabajo de los videos tenemos equipo de audio y video que usamos siempre y a mí me gusta tenerlo todo en un mismo lugar. Y tenía otra mochila también donde tenía algunas cosas que yo consideraba importantes en caso de una emergencia. Tenía esa mochila con encendedores, candelas, cosas para higiene, incluso radios para comunicación corta. Muchas cosas así que uno podría utilizar en el campo, por ejemplo. ¿El nivel de vida de Ucrania antes de la invasión era superior al de Guatemala? Pues de alguna manera sí, incluso ahora creo que todavía, porque pues los precios a pesar de todo no han cambiado demasiado. ¿Cómo ves la actitud en general de los ucranianos con respecto a defender o huir de su país? Pues como dije en el principio, me ha sorprendido demasiado la valentía de la gente en general. A mí me tocó mucho, me conmovió demasiado. Y pues las personas que han tenido que salir del país, se dice huir, ¿no? Pues yo lo consideraría como evacuar del país. Como se conoce en los medios de comunicación, quienes han evacuado han sido mujeres y niños, ¿verdad? Creo que es algo muy necesario, es algo muy lógico, especialmente en lugares como nuestra ciudad, donde las bombas caen todos los días, muy cerca, incluso adentro de la ciudad. Nunca se sabe dónde van a caer. Pues es algo muy normal y creo que la gente ha hecho las cosas como deben ser. Y también quiero decir sobre las personas que evacuaron que tampoco es súper fácil de hacerlo. Básicamente esas personas lo único que tienen es lo que llevaron de Ucrania. Por defecto todo lo que dejaron en Ucrania ya no existe. Es bastante difícil dejar tu casa, tu ciudad, tu país y ahora empezar la vida de nuevo. Y la verdad muchas personas pusieron su vida en pausa ahora, entonces no están viviendo la vida normal. Todos estamos leyendo noticias 24/7 y no estamos como súper felices todavía. Sí, la verdad es que es demasiado complicado dejar a la familia, dejar la ciudad, dejar sus casas. Yo lo viví porque tuve que evacuar junto con un grupo de mujeres con sus niños y me di cuenta de que es algo muy triste, muy difícil, que la decisión que han tomado es algo muy grande en sus vidas. Es algo también muy valiente lo que hacen. No es huir del país, sino evacuar valientemente para salvar la vida de sus hijos, ¿verdad? ¿En algún momento pensaste que podrías enfrentar a las fuerzas rusas? Sí, obviamente siempre considerábamos esa situación porque estábamos en un área rural donde posiblemente podían llegar las tropas rusas y pues podían entrar a la casa y pues no sé, no sabíamos qué podían hacer, no sabíamos qué intenciones podrían tener. Entonces sí, siempre estaba eso en nuestra mente. Alguien dice, hola, soy de Guatemala y quiero saber si duermen o no. Pues al principio fue difícil
porque donde vivimos pasan muchos carros, estamos muy cerca de la carretera, entonces el ruido de los carros se asemeja muchísimo al ruido de las bombas de los cohetes volando sobre la casa. Estamos hablando de donde vivimos ahora, en Polonia. Sí, entonces los primeros días fueron difíciles, pues ahora gracias a Dios mucho mejor. Personalmente yo duermo mejor que antes, pero igual me despierto en la noche pensando que ya empezó aquí también. Pero vamos a mejorar. Así es. Mykolaiv ya fue tomada por los rusos. Pues milagrosamente y por la valentía de los defensores y de la gente misma, pues no pudieron y no van a poder tomar Mykolaiv porque les ha sido muy difícil. Lo que han terminado haciendo es solamente bombardear como caiga, decimos en Guatemala, como sea, porque ya no intentaron tomar la ciudad. Consideramos de que Dios ha sido bueno y que las oraciones de mucha gente han tenido que ver con eso. Al ser de otro país, ¿los rusos tomaban eso en cuenta o les era indiferente? Yo creo que realmente no importa de qué país uno es en esta situación. Simplemente existen los agresores y los defensores y pues no creo yo que realmente los rusos estén pensando o tengan tiempo de pensar si alguien es de Ucrania o no. Si no les importa si es una mujer o un niño, no creo que les importa que eres de un país diferente. ¿Cuál fue su peor o más angustiante momento? Fue una mañana en que escuchábamos el sonido de algo que estaba volando muy cerca de nosotros, de nuestra casa, y era un sonido que tardó mucho tiempo, era bien extenso, y al final el sonido terminó con una explosión muy fuerte y se fue la luz. En el momento de la explosión sentimos el temblor de la tierra y fue algo muy, muy fuerte de vivir. Fue una experiencia muy angustiante, como dice la pregunta, porque supimos ya en ese momento de que estaban demasiado cerca de nuestra casa y de que ya la batalla estaba allí, a la par de nuestro territorio, de nuestro terreno. ¿Recomiendas ir a Ucrania cuando termine todo? Obviamente sí. Creo que Ucrania va a ser un mejor país todavía. Es un país muy, muy hermoso que no tenía realmente mucho turismo, pero ahora, por esta situación, hay mucha gente que incluso está entrando a Ucrania para ayudar y se dan cuenta de que hay mucho que hacer y pues obviamente también la belleza del país. Obviamente sí, recomendaría. YouTube deja monetizar por hablar de la guerra. Creo que es una pregunta para mí. YouTube no permite el abuso de este tema y no permite algunas palabras. Algunos de mis videos están desmonetizados, entonces no recibo las ganancias de algunos de mis videos, pero igual voy a continuar haciéndolos porque necesito informar a los hispanohablantes de la situación de que viven los ucranianos y la verdad no me importa mucho si monetizan esos videos o no. Por ahora creo que es suficiente y estén atentos a la parte 2. Muchas gracias por hacer las preguntas, fueron muy interesantes creo. Entonces nos vemos en nuestro siguiente video.